Bien, pues vámonos a nuestra siguiente entrega en esta serie Profetas de Israel. Estamos avanzando, Y en este Shabbat nos va a tocar el profeta Sefanyá, o Sofonías, como aparece en nuestras Biblias latinas, en la mayoría. Sefanyá. Un profeta del cual al menos no hay registro como otros en el libro de los Reyes, por ejemplo, pero estuvo ahí, y ahí está la profecía. Ahorita vamos a ir al contexto, vamos a ir al momento, vamos a ir a saber un poquito de él, saber el contexto, sobre todo. Hemos estado hablando una y otra vez de la importancia del contexto, lo que pasaba, quiénes estaban, quiénes eran, por qué, cómo, cuándo, en dónde. Y el profeta Sefanyá es un profeta previo al exilio, ¿verdad? Todavía no hemos llegado a los profetas del momento del exilio y posexílicos. Bueno, este va a ser el último profeta que profetiza a la casa de Judá, en este caso, previo al exilio, porque ya enseguida ya vamos a entrar a los profetas que les corresponde vivir el exilio, ¿ok? Vamos a poner nuestra imagen. Ya tenemos el ISOR también por aquí. Ok, vamos a... Ok, déjeme. No, se está abriendo otra vez, no sé por qué. Bueno, ya lo tenía abierto y A ver, órale, se abrió 2 veces. Ahí está. Pero quiero poner la imagen correspondiente. Ahí está, voy a moverle para acá. Ajá. Y aquí está nuestro... Voy a usar la tecnología visual. Aquí está, vean, toda nuestra línea del tiempo, ¿verdad? Hacia allá. Ok, y nos vamos a situar en Sefanyá, 640 antes de Yeshua. Aquí está el puntito. 640 antes de Yeshua. Ok, y ahorita vamos a verlo en el Isort. Es en la época, ¿verdad?, del rey Josías. Bueno, muere su padre Amón, y que reinó solamente 2 años, después de un accidentadísimo reinado, ¿verdad?, de Manasés. 55 años de Manasés, de un caos, un desastre tremendo, ¿verdad?, en la casa de Judá. Y bueno, Amón solamente es el hijo de Manasés, reina 2 años, tiene ahí un asunto, ¿verdad? Muere, y queda en el trono Josías, que ahorita vamos a hablar también de Josías. Josías es impresionante, ¿verdad? Revierte todo lo que había hecho el padre y el abuelo, pero hay algo también que tenemos que recordar sobre lo que ya estaba anunciado para Judá. ¿Por qué? Porque vamos a ver justo en la época de Josías, cuando comienza su reinado, a Sofonías, a Sefanyá, que viene y dice: se acabó, esto se acabó. Sofonías es el último profeta que dice: ya llegó, ya está a la vuelta de la esquina, el castigo, el juicio, ya está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Porque vean, después ya vimos a Nahum recientemente, fue el anterior. Después ya tenemos a Irmiyahu. Ya Irmiyahu es justo a la puerta del exilio. De hecho ya le toca el exilio. Él lo ve, él lo está anunciando, él está diciendo: ahí viene ya llegó, ¿verdad? Sefanyá dice: ya viene, y está destinado esto, ¿verdad? Irmiyahu dice: aquí está. Y Habacuc y Daniel les toca el exilio. Y finalmente Yehezkel le toca irse al exilio. Se le toca irse deportado. Yehezkel, y en este caso Abdías, Obadía. Y pues bueno, ya después del exilio, pues ya iremos a ver a Hagai y a Sejaryá y a Malaquía. Pero bueno, ya de entrada Irmiyahu y Yehezkel pues nos van a llevar también bastante tiempo, porque son libros muy largos. Pero por ahora estamos aquí, estamos en Sefanyá, 640 antes de Yeshua. ¿Ok? Y ahí nos sitúa, por cierto, en la época del primer año del reinado de Josías. Y ahorita vamos a ver el contenido, porque también vamos a ver algo
interesante, ¿verdad?, que tiene que ver con el contexto de Sefanyá. Bueno, vámonos a el libro de Sefanyá. Vamos a abrir aquí el Isort, vamos a tenerlo ahí. Y importante es recordar pues el contexto, ¿verdad? Vamos al contexto, vamos a platicar un poquito, porque aquí hay cosas interesantes. Hay cosas interesantes. ¿Quién es Sefanyá? Dice aquí el libro solamente tiene 3 capítulos, y el contexto tiene que ver con una resolución que ya ha hecho el Eterno, que a raíz de lo que vive Manasés en su reinado, que por cierto, Manasés con todo y su desastre, ¿verdad?, al final, porque tiene también un castigo, ¿verdad?, de ser llevado al exilio, pero luego se arrepiente, luego es restituido, y a sus últimos años parece que hace teshuvá, y esto ayuda un poquito a Josías. Pero finalmente el caso de Josías también, el caso de Josías comenzó a reinar muy niño, desde 8 años creo, desde los 8 años, y eso es muy interesante, ¿verdad?, porque vamos a hablar algo de lo que tiene que ver con la influencia de los padres. Por cierto, mañana vamos a hablar de un hombre que fue padre, como muchos hombres, pero tiene algunas particularidades de las que vamos a hablar. Ok, es sorpresa, no se les voy a decir quién es. Es sorpresa, mañana en Nombres de la Biblia va a estar muy interesante este hombre. Bueno, Sefanyá, dice, palabra del Eterno que llegó a Sefanyá. Ahora, Sefanyá, ¿qué significa? ¿Verdad? Sefanyá significa, está compuesto, ahorita les voy a poner, ¿verdad?, en el Isort, aquí en el diccionario de Strong, es la palabra 6846, es una palabra compuesta realmente, 6845 y 3050, ¿verdad? Y dice aquí, el Eterno ha encubierto, Sefanyá. Esconder o cubrir es zafán, y después ya es la contracción, recuerden, ya es la contracción, como ie, como io, como diferentes, de ejie a sherejie. Y entonces es, el Eterno ha encubierto, o el Eterno ha escondido, o el Eterno atesora, el Eterno protege, guarda, tiene diferentes, de hecho, si ustedes van al 6845 que está aquí abajo, aquí están las definiciones, vean, esconder, raíz primaria, acaparar, reservar, negar, también proteger, acechar, contender, encubrir, esconder, faltar, guardar. Bueno, tienen muchas definiciones, pero tiene que ver con protegido, encubierto o cubierto, reservado, escondido. Esto. ¿Y qué es lo que esconde? Finalmente, regularmente los nombres tienen pues un mensaje, ¿verdad? Pero el Eterno ha escondido, aparentemente, y ha reservado para este tiempo, pues, lo que ya venía anunciando. Pero bueno, vámonos a la versión textual, que es la que estamos usando regularmente. Déjenme ponerla aquí, ahí está. Y vamos a ver estos datos. Sefanyá, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Yehudá. Ahí están los datos. ¿Ok? Esos datos son importantes, porque ya estaba empezando el reinado de Josías. ¿Sí? Bueno, ¿y qué estaba pasando en la época de Josías? Cuando vamos al recuerdo, decimos, bueno, Josías fue un rey que hizo lo bueno, pero fue un rey que comenzó de muy joven, ¿verdad? Y reinó, si no mal lo recuerdo, 30 y tantos años, pero comienza muy joven, comienza pues de adolescente, va creciendo de joven, a la edad de la juventud, hay un descubrimiento importante, porque él tiene celo, ¿verdad?, de hacer las cosas bien, pero hay una cooperación de los ministros que le acompañan, y hay un descubrimiento muy especial,
¿verdad?, de un rollo de Torá que estaba por ahí arrumbado, pareciera que habían olvidado todo lo santo, porque lo que se encargó de hacer Manasés, y ahorita vamos a leer rápidamente, lo que se encargó de hacer Manasés y su hijo Amón en 57 años fue meter cualquier cantidad de ídolos, de estatuas, habían metido en el santo, en el templo, háganme el favor, en el templo, una imagen de la guadalupana. Obviamente no, ¿verdad? Pero es la misma, Ishtar, de Astarte, de Astoret, habían metido a la reina del cielo ahí. Imagínense nada más, es como si hoy día, bueno, ¿para qué hacemos algo que podríamos decir, no entiende cualquiera, ¿va? Todos lo entendemos? Pues hoy día, vean, todos los templos allá afuera del paganismo están metidos o la cruz de Tamuz o la misma diosa femenina, ¿no? Pero importante es ver este contexto, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que pasa en la época de Josías? Apenas comienza Josías y se entiende que la profecía de Sefanyá ya ha sido entregada. Lo más interesante, así es, de hecho metieron a Moloch también, ¿verdad? Metieron a Moloch, de hecho había una estatua ahí de Moloch. Lo más interesante es de que el mensaje de Sefanyá es como el del profeta Joná, se acabó. Viene la destrucción, va a pasar así, viene esto, viene el otro, el Eterno está enojado, está airado, va a dejar a Yehudá solo, va a venir los enemigos, todo el mensaje es destrucción, se acabó, ya no hay oportunidad. Y parece que parece que Josías lo que hace es tratar de revertir. Y entonces él empieza a tratar de quitar todo lo que había hecho su padre. Porque miren, aquí les tengo un gráfico también. Vamos a ponerlo hasta arriba para que se pueda ver. Bueno, no es. Vamos a poner el otro. Órales. Es este. Ahí está. Voy a subirlo. Vámonos hasta arriba. Fíjense este gráfico. ¿Ok? Lo voy a hacer más grande para que lo puedan ver completo. Estos son los reyes de Judá. Comienza con Roboam, hace lo malo. Abiam hace lo regular. Asa hace lo bueno. Josafat hace lo bueno. De ahí de Jeram a Atalía lo malo, lo otro regular, Amasías lo bueno, Usías regular, Jotam lo bueno, Acaz lo malo, Ezequías bueno, y aquí está, Manasés y Amón. Manasés y Amón hicieron lo malo, para eso hubo profetas, ahí está Nahum, Habacuc y Sefanyá. Ya vimos los anteriores, profeta Joel, Yeshayahu, Micá, Nahum, y ahorita estamos con Sefanyá. Y vean, Sefanyá viene y profetiza en la época de Josías. Él reinó, aquí está, ya 31 años. Sefanyá está marcado en el 640, justo en el inicio de su reinado, pero viene a descargar toda una información de todo lo malo que le iba a pasar a Judá. Y de pronto vemos a Josías que hace lo bueno, pero no fue suficiente. Ya sabemos que en el libro de los Reyes, al final, dice el Eterno, ¿verdad?, que no iba a haber finalmente vuelta atrás, ya estaba destinado, ya estaba asegurado el castigo a Judá, porque habían hecho lo malo, por la culpa de Manasés, nada más y nada menos. Aquí estaba el nieto tratando de hacer lo bueno. Después del nieto, después de Josías, viene Joacás, Joacim, Joaquim y Sedequías. Todos ellos hacen lo malo. Aquí ya es cuando es el acabose. Y imagínense nada más, ya nada más fueron 10, 20, 22 años y medio. Y todos hicieron lo malo. Bueno, dicen por acá que voy a ponerlas nada más por un momento. ¿Okay? Nada más para que tengan una idea. ¿Qué les parece? Y aquí también tengo otra imagen. Ahí les va. Esto es lo que son los dos reinos, norte y sur, vean. Y vean los reyes de Israel, todos excepto Jehú. El rey Jehú es el único que hizo lo bueno. Fíjense nada más.
Bueno, comenzando con los de arriba, ¿verdad? Shaul hizo lo malo, David hizo lo bueno, y Shlomo hizo regular. Y de ahí se divide el reino, y vean lo que pasó con Israel. Por eso se fueron de 722 al exilio rápidamente, porque todos, excepto Jehú, hizo lo bueno. De ahí en más, todos hicieron lo malo. Y bueno, ya vimos ahorita lo del reino del sur. Ajá. Entonces, bueno, estamos en la época de Josías. Ese va a ser el parámetro que tenemos ahora, ¿ok? Época de Josías. Después les voy a poner los gráficos si los desean, pero bueno, pueden tomar el screenshot, como dicen por aquí. Y es muy interesante lo que vamos a ver ahorita más adelante. ¿Por qué? Porque me gusta hacer un encuadre, ¿verdad? De el panorama, porque aquí vamos a ver algo muy interesante también más adelante de Josías, ¿verdad? En la época, fíjense que hay dentro del tema aparte de los reyes, aparte de Manasés, aparte de Amón y todo lo que hicieron, que ahorita lo vamos a consultar, dos datos muy interesantes. Número uno, lo que encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 21, vamos a leerlo. Segunda de Reyes, para entender el contexto, Segunda de Reyes, capítulo 21, porque Sefanyá, y ahí les va, antes de comenzar, ahí les va lo que les voy a decir. Una de las cosas que vemos en la Escritura es de que así como no oculta los pecados de muchos personajes, no solamente israelitas, personajes, y así como el Eterno es favorable también al ser humano, a Abraham, Isaac, Jacob, a Noé, a Noé, a muchos más, también tenemos esta faceta, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es, vamos a ver a Sefanyá. Sefanyá es un profeta que le toca llevar el regaño casi más grande para Judá, previo al exilio, ¿no? Es el que viene y no cualquiera da estos mensajes, ¿me entienden? Yo no sé qué pasaría, por ejemplo, en la cristiandad. En la cristiandad, toda esta teología y todos estos personajes, ¿verdad?, que están ahí o salen de ahí o parece que pertenecen ahí, yo no sé ustedes, pero yo jamás escuché que predicaran de estos profetas, jamás. ¿Por qué? Porque como son de la gracia barata, melosos y todo, para ellos encuéntrales todo lo que dice amor, amar, te amaré, te amará, todo el verbo amar conjugado en todas sus conjugaciones, nada más les gusta esto. Todo lo que sea amor, puro bonito, puro perdón. Ay, el Padre es bueno, el Padre todo, perdona tus pecados, perdona todo lo que quieras, tu adulterio, perdona todo lo que sea. ¿Verdad? El verbo amar, ¿verdad? Pero no se meten en estos temas. ¿Por qué? Porque no entienden, como dice Shaul de Tarso, la severidad del Eterno, porque dice, mira el amor, sí, pero también mira la severidad. Y lo que estoy diciendo es, vamos a ir al contenido de Sefanyá, y lo primero que nos llega a la cabeza es, a ver, un contenido tan fuerte, con cuestiones de juicio tan severas, tan fuertes, pero la pregunta es, ¿pero cómo? En la época de Josías, si Josías fue el mejor rey que tuvo casi el reino del sur, de toda la dinastía de David, fue el rey que hizo cambios, hizo hasta reformas, ¿verdad? Sacó los ídolos, quemó todos los altares, hizo una limpieza, volvió a instituir las festividades, porque ya tenían décadas de no celebrar las festividades. Imagínense nada más. O sea, cualquiera de nosotros, siendo de origen gentil, siendo rescatados del gentilicio, cualquiera de nosotros podía ser más observante que los reyes de aquella época, que los mismos ministros, ¿verdad? Porque ni siquiera en aquella época ya guardaban las festividades, todos andaban haciendo un desastre con los ídolos, con los nichos idolátricos, con los altares, con Moloch,
De hecho, Manasés, ahorita vamos a leer, dice que hizo pasar a su hijo al fuego. Fíjense nada más. A Moloch, metieron ahí una imagen de Moloch, que es Milcom, es el mismo ídolo abominable. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que el Eterno dijo, ya, es demasiado. Y eso es lo que estoy diciendo. Un mensaje tan fuerte en la época en donde un rey vino a hacer todo lo bueno, todo lo contrario. Pero no fue suficiente. El juicio ya estaba. Vámonos a leer el contexto porque quiero que leamos el contexto para saber y por qué este mensaje tan fuerte. Vámonos a Segunda de Reyes, capítulo 21. Segunda de Reyes, capítulo 21. Déjenme ver qué están diciendo aquí. Ok. Bueno. Verso del 1 al... Del 1 en adelante, ahorita vamos a ver, porque es importante esto. Vean lo que dice. De 12 años era Menashe cuando comenzó a reinar. Es el abuelo de Josías, en donde la época cuando reinó Sefanía. Y reinó 55 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos del Eterno conforme a las abominaciones de las naciones que el Eterno había expulsado delante de los hijos de Israel. Pues volvió a edificar los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Incluso algunos creen que este Ezequías también era el antepasado de Sefanía, porque ahí, si ustedes ven en el Isor, dice que marca un linaje hasta un tal Ezequías. Pero bueno, es un comentario. Erigió altares a Baal e hizo una acera, vean, tal como había hecho Acab, rey de Israel. Se postró ante todo el ejército de los cielos, o sea, todo el zodiaco. Imagínense nada más. Y sirvió al zodiaco. Construyó altares en la propia casa del Eterno, de la cual el Eterno había dicho, en Jerusalén pondré mi nombre, mi autoridad, mi presencia. Levantó altares para todo el ejército del cielo en los dos atrios de la casa del Eterno. Hizo pasar por fuego a su hijo y practicó la adivinación y la magia. Imagínense nada más estos pecados. Es decir, oyes, un rey de Israel, un descendiente de David haciendo esto, es vergonzoso. Se empeñó en hacer lo malo, designó adivinadores para espíritus de muertos, consultaba a los muertos. Se empeñó en hacer lo malo ante los ojos del Eterno para provocarlo a ira. Y además colocó en la casa, o sea en el templo, en el Bet, la imagen tallada de Acera. ¿Se dan cuenta? Aquí está, la reina del cielo, que él había hecho, cerca de la cual el Eterno había dicho a David y a su hijo Shlomo, en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y no volveré más a permitir que el pie de Israel se mueva de la tierra que di a sus padres, con tal que observen todo lo que les he ordenado, conforme a toda la instrucción que mi siervo Moshe les ordenó. Pero no escucharon, pues Manasés los indujo a hacer el mal, más que las otras naciones a las que el Eterno había destruido delante de los hijos de Israel. O sea, peor. Entonces el Eterno habló por mano de su siervo, los profetas, ahí está. Y aquí, échele cuentas, aquí que dijimos que a quienes estaban, ahí va otra vez. Les voy a poner esta imagen. Nahum, Habacuc, Sefanía, ¿verdad? Fueron en la época de ellos. Ahí está. Y dice, diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo el que hizo el amorreo que estuvo antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así dice el Eterno Elohim de Israel, he aquí, yo traigo desgracia tal sobre Jerusalén y sobre Judá, que todo el que oiga acerca de ella, le retiñirán ambos oídos. Este es el contexto de Sefanía. Sefanía fue un profeta que, yo no sé, no dice más la historia, pero parece que lo desaparecieron. Parece que entregó la profecía, que por cierto la mantuvo un tal Mesulam. Ahorita vamos a ver quién es este Mesulam. Y era parte de los descendientes de Ajarón, ¿verdad? Y ellos guardaban esta profecía y sabían lo que iba a pasar. ¿Ah? Ese es el contexto de Sefanía.
cuando vamos a leer Sefán, ya va a decir, aquí está esto, lo que ya el Eterno determinó. Yo traigo desgracia tal sobre Jerusalén y sobre Judá, que todo el que oiga acerca de ella le retiñirán ambos oídos. Fíjense nada más. He extendido sobre Jerusalén el cordel de Samaria, o sea, lo que le pasó a Samaria, así como la até, así le va a pasar a Jerusalén, y la plomada de la casa de Acab, o sea, ¿cómo lo tenía pesado Acab? Imagínense, con Jezabel, lo mismo, pesan lo mismo. ¿Se acuerdan? Vamos a ver más adelante Yehezkel, en donde Yehezkel, en el capítulo 23, toma una alegoría y habla de dos mujeres, dice, esta es Jerusalén, dice Samaria, las dos son igual de rameras. Es más, Judá fue peor, dice, y les pone todas las características de lo más abominable. 3 extendido sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y escurriré a Jerusalén como se escurre un plato, escurriéndolo y volviéndolo boca abajo. Dice nada más. Abandonaré el resto de mi heredad y los entregaré en mano de sus enemigos. Llegarán a ser como presa y botín para todos sus enemigos, porque han hecho lo malo a mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Por eso les digo que esto en la cristiandad no lo enseñan, ni los melosos, ni la gracia barata, no, porque ellos, puro amor, y amor, y amor, y corazones así volando, todo, perdón, todo, haz algo y el Padre es bueno y todo eso, ¿no? Mira pues la bondad y mira la severidad, dice Pablo de Tarso. Y Apocalipsis ya lo estudiamos, es una cosa que tú dices tremendo, ¿no? Además Manasés dice, 15, porque han hecho lo malo en mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Además Manasés derramó mucha sangre inocente, todos esos asesinatos, hasta llenar de ella a Jerusalén de un extremo a otro, fíjense nada más. Aparte de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciera lo malo ante los ojos del Eterno. El resto de los hechos de Manasés, todo lo que hizo y todo su pecado con que pecó, ¿no están escritos en el rollo de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el jardín de su casa, en el jardín de Usa, y Amón su hijo, de Usa, y Amón su hijo reinó en su lugar, el cual duró 2 años nada más. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesulemet, hija de Harús, de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos del Eterno, como había hecho su padre Manasés. Anduvo en todos los caminos en que su padre había andado, y sirvió a los ídolos a los que había servido su padre, y se postró ante ellos, y abandonó al Eterno, el Elohim de sus padres, y no anduvo en el camino del Eterno. Y los siervos de Amón conspiraron, fíjense, sus siervos conspiraron contra él y mataron al rey en su propia casa. Traición, golpe de estado, asesinato, llámenle como sea, ¿verdad? Sus mismos siervos. Pero el pueblo de la tierra hizo morir a todos los que habían conspirado contra el rey, y el pueblo de la tierra hizo que Josías, su hijo, reinara en su lugar. Y aquí viene Josías, pero para eso ya Sefania ya había llegado con el pergamino de estas profecías. Estoy tratando de que veamos el contexto. El resto de los hechos de Amón no están escritos en el rollo de las crónicas de los reyes de Judá. Y alguien le sepultó en su sepulcro en el huerto de Usa, y Josías, su hijo, reinó en su lugar. Vamos rápidamente a esto. Vean. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía, de Boscat, e hizo lo recto a los ojos del Eterno, y anduvo en todo el camino de David su padre, y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. En el año 18 del rey Josías aconteció que el rey envió a Safán ben Azalía, hijo de Mesulam, el escriba, a la casa del Eterno, diciendo: sube al gran ministro Hilcías para que calcule la plata que ha sido llevada de la casa a la casa del Eterno, que los guardianes de la entrada han recogido del pueblo, y lo pongan en mano de los que tienen a su cargo la supervisión del arreglo de la casa del Eterno,
a fin de que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa del Eterno para reparar las grietas de la casa, del templo. Bet, acuérdense que en hebreo no aparece templo, palabra, es Bet, es la casa, Bet. Bet Hamikdash, la casa de consagración o consagrada. A los ebanistas, los expertos en madera, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar el templo o la casa. Y que no se les despida, y que se les pida cuenta de la plata que ponen en su mano porque obran con fidelidad. Entonces el gran ministro Hilcías, pongan atención en esto, dijo al escriba Safán: he hallado en la casa del Eterno, vean, Megilá HaTorá, un rollo de la Torá, de la instrucción. E Hilcías entregó el rollo a Safán, quien lo leyó. Y el escriba Safán fue al rey y trajo respuesta al rey diciendo: tus siervos han sacado la plata que se halló en la casa y la han entregado en mano de los obreros que reparan la casa del Eterno. El escriba Safán también informó al rey diciendo: el gran ministro, el ministro Hilcías, me ha entregado un rollo. Y Safán lo leyó delante del rey. Y aconteció que cuando el rey escuchó las palabras del rollo de la ley, rasgó sus vestiduras, sus vestidos. Luego el rey dio orden al ministro Hilcías y a Ahikam ben Safán y a Acbor ben Micaías y al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: y vayan y consulten al Eterno por mí y por el pueblo y por todo Judá respecto a las palabras de este rollo que se ha hallado. Porque grande, vean, ahí está otra vez, porque grande es la ira del Eterno que se ha encendido contra nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este rollo para hacer conforme a todo lo que fue escrito para nosotros. Dice la historia que él tenía 28 años, Josías, es decir, 18 años después, no, tenía ya, que son 36 años ya tenía, porque dicen que a los 18 años de su reinado, él hizo reformas a todo el sistema, porque fue cuando hallaron el rollo. Imagínense nada más, la casa estaba abandonada, estaba todo tirado, estaba la plata, las maderas, o sea, nadie había hecho nada. Y bueno, fueron a hacer ¿cómo se llama? Una auditoría, ¿verdad? Hacer todo esto, y encontraron el rollo. Imagínense, ahí estaba. La cosa es de que nadie había tenido la intención ni siquiera de ir a ver que había algo bueno. Es decir, la historia nos cuenta y todos sabemos que de pronto dijeron: oye, ¿qué está haciendo este rollo aquí? Ah, es un rollo de Torah. ¿Cómo? Vamos a leerlo. ¡Wow! Aquí dice todo lo que dice el Eterno. Las bendiciones y las maldiciones. Mira lo que nos va a pasar. Porque hemos desobedecido, porque hemos dejado la instrucción, porque la injusticia, el derramamiento de sangre, ¿verdad? Las persecuciones, la idolatría, los nichos idolátricos por todos lados. Y dicen: ¿sabes qué? Así nos va a ir. Y van rápido con Josías y le dicen: mira lo que hemos encontrado. Y Josías agarra y: ¿cómo es posible? Se rasga las vestiduras, se lamenta, entra en ayuno y dice: ¿saben qué? Vayan a consultar a alguien, pero vayan. Lo que quiero decir es esto: ya no estaba Sefanía. ¿Se dan cuenta? Es decir, 57 años de abominaciones, llega Sefanía. Lo más seguro es de que alguno de estos dos reyes lo mandó a matar, pero la profecía se había quedado, bueno, no adivinen, luego se enojan con esta palabra. Piensen con quién. Ahorita les voy a decir. Vean, de hecho, vean lo que sigue. Vamos a leer en el 14. Porque Josías le dice: ¿saben qué? Vayan a consultar al Eterno. ¿Y a dónde? Porque no había profetas, ya lo habían matado. Pero ellos van a una familia importante e interesante. Vean el 14, dice: y el ministro Hilcías y Ahikam y Acbor y Safán y Asaías fueron a la profetisa Hulda. ¿Cómo que a la profetisa Hulda?
Una mujer. Bueno, acuérdense, mi esposa de hecho ya dio el estudio de Hulda. De hecho, la clase pasada de mi esposa en Mujeres de la Biblia habló de si las mujeres tienen este título, ¿verdad? Porque pues, tú dices, oye, en la Torá, cuando se le dice a Moisés, dice, profetas les voy a levantar, profeta voy a levantar, cuando venga profeta, cuando diga esto, cuando diga lo, profetas, no dice profetizas, profetas. En la misma Torá dice, mandé a mis profetas de día y de noche todo el tiempo, o sea, tú dices, a ver, ¿y cómo? Bueno, ya mi esposa habló de que las mujeres no eran necesariamente ni el título, ni el oficio, ni el llamado. Ahí va la clave. Hulda, ¿quién era Hulda? Dice mujer de Sulam, hijo de Tikvá, hijo de Jarhas, guardián de las vestiduras. Entonces, ¿cuáles vestiduras? ¿Quién es Sulam? Ajá. Que se le conoce como Mesulam. Fíjense qué interesante. Sulam era un ministro que era exclusivamente consagrado, era descendiente de Pinjas, o sea, de Aharón, Eliezer, Pinjas, etcétera. Sadoc, ¿se acuerdan de Sadoc? El ministro que estuvo en la época de David. Y después, por cierto, de su linaje, ¿verdad? Viene después Josadac. Ahorita lo vamos a checar en el libro de las Crónicas, ahorita van a ver. ¿Quién era este hombre? Bueno, a su esposa le llamaban profetisa porque era obviamente la esposa del profeta. Acuérdense que es verdad, como dice por ahí, hay una imagen, ¿verdad? No porque sea doctor, su esposa es doctora, ¿verdad? O sea, ¿cómo es eso? ¿verdad? Pero era una asociación de decir, ella es la esposa del profeta. Porque Hulda no era profetisa realmente, sino que, ¿qué pasaba con Sulam, que estaba consagrado y encargado de guardar estas vestiduras que eran las vestiduras santas? Oigan, 57 años y más tiempo de no usar las vestiduras santas. No había quien se pusiera el efod, no había Cohen Hagadol, no había gran ministro, no había Yom HaKippurim. Apenas llegaba Josías y decía, es un desastre, no hemos hecho ni Pesach, ni Yom HaKippurim, ni nada. Y él estaba conservado, pero no solo eso, estos levitas eran encargados de conservar las vestiduras, de guardar todas las instrucciones, de llevar a cabo, o sea, todo esto. Y lo más interesante es que obviamente cuando llegan a su casa, pues la primera que se encuentran es a la esposa. Y pues la esposa sabía lo mismo, es como todo, ¿no? Es como, no sé, Chandía, por ejemplo, dice, allá tienen su negocio y los dos hacen lo mismo, ¿verdad? La misma información le va a decir ella que él, si llega un cliente, ¿no? Si llegan a preguntar sobre algo, pues lo mismo va a decir uno que el otro, ¿no? Lo que estoy diciendo es, mi esposa ya lo habló también, ya habló de este tema, ya está Hulda también, los que quieran estudiar, pero esto es introducción, todavía no hemos entrado en el profeta Sefanyá, es introducción, porque a mí me llama mucho la atención esto, ¿verdad? Sefanyá llega y da toda esta calamidad, y luego viene Josías y dice, tenemos que revertir esto. Pero después en la escritura dice, pero ya no hay forma, o sea, ya por Manasés y Amón, esto ya es un hecho, la destrucción viene. Pero aún así Josías dijo, pero yo no me doy por vencido, y yo voy a hacer lo bueno delante del Eterno. Cuando encuentran el rollo de Torah, dicen, ¿sabes qué? ¿Qué va a pasar? Tenemos que ir a pedir información. Pues ve con Sulam, ¿verdad? Y van con Sulam. De hecho, Sulam viene de la misma raíz Shalem o Shalom, pacificador, el que hace la paz, ¿no? Y bueno, lo primero que se encuentra, por supuesto, es a la esposa. Y vean lo que dice. Vean. La cual vivía en el segundo sector de Jerusalén y hablaron con ella. Y ella les dijo, así dijo el Eterno. Es lo que ha dicho. Casi les resume Sefanyá. Así ha dicho el Eterno, Elohim de Israel. Digan al varón que les ha enviado a mí, así dice el Eterno. Hoy aquí yo traigo la desgracia a este lugar. Fíjense nada más, Josías, que se estaba preparando y estaba revirtiendo todo y estaba tratando de hacer lo bueno e iba a hacer finalmente lo bueno en su vida, de todos modos la sentencia es la misma. Vayan y díganle a Josías, es más, le dice a este varón, ni siquiera le dicen al rey de Israel, este varón, o sea, los profetas, estos ministros, los consagrados. De hecho, saben que los ministros y todos estos descendientes
de Pinhas tenían un pacto de paz. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que el Eterno hizo un pacto de paz por eso le pusieron Shalem a él? Sulam era su nombre, ¿verdad? O Salum, depende la versión. ¿Por qué? Porque estaban recordando el pacto de paz que había hecho con Pinhas. Y ellos conservaban la Torah, ellos conservaban también los profetas, ellos sabían que ya Sefaniah ya había hablado. 18 años después, ya no estaba Sefaniah, pero estaba ahí la profecía, estaba el recuerdo. Y lo único que dice es, ve decirle a este varón esto: yo traigo la desgracia, dice el Eterno, a este lugar, y sobre sus habitantes, como dicen las palabras del rollo que han leído el rey de Judá, o sea, las maldiciones. Por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos. Así pues, mi ira se ha encendido contra este lugar y no podrá ser apagada. Pero al rey de Judá, que os ha enviado a consultar al Eterno, le van a decir: así dice el Eterno, Elohim de Israel, las palabras que has oído se cumplirán, no hay vuelta atrás. Casi como que, aunque hagas lo bueno, se va a cumplir. De hecho, eso es algo muy interesante, porque Josías no se desanimó ni dijo, no, pues ya qué caso tiene, pues ya viene la maldición, pues ya cada quien haga como un muerto, perdón, a un ¿cómo se le llaman esos enfermos que lamentablemente pues ya no tienen solución? Enfermos terminales, ¿no? A punto de la muerte, ¿no? Muertos vivientes, que les dicen, ¿sabes qué? Ya come lo que quieras, haz lo que quieras, desbalágate, ya no hay solución. A veces así le dicen a la gente, ¿no? Casi le estaba diciendo, ¿sabes qué, Jerusalén? Pero Josías dijo, no. Ya hemos leído sobre la llaga incurable, pero Josías dijo, no. Pero bueno, eso se les dice. Las palabras que has oído se cumplirán, pero ya que tu corazón está tierno y humillado delante del Eterno al escuchar lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus habitantes, que llegarían a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí, también yo he escuchado, dice el Eterno. Por tanto, de aquí yo te recogeré con tus padres, vean la promesa, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y llevaron la respuesta al rey. Vamos a ver más adelante finalmente cómo muere él, lamentablemente por algo que a lo mejor desatinó él, pero en su época estaba el reino en paz, en su época estaban en obediencia, en su época no le tocó ver la maldición que había caído, por supuesto, ¿verdad? Y bueno, dice en el capítulo 23 en adelante, ¿verdad?, que habla de todo lo que él empezó a hacer. Reunió a todos, dice, fue al templo, reunió a los ministros, leyó todas las palabras del rollo, vean, del pergamino, de la Megilá, de la Torah, del pacto, y bueno, ordenó al ministro Hilcías, dice a los ministros, todo lo que tenían que hacer. Destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían designado para quemar incienso. Vean, a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones, a todo el ejército. Imagínense nada más, ya estaba metido ahí todo la idolatría, ¿verdad? Todo Canaán, o sea, ya ni Canaán se quedaba, Canaán se quedaba corto. Desahuciados, les dicen, ¿verdad? Gracias. Ya estaba desahuciada finalmente Jerusalén. Hizo sacar, fíjense en el 6, hizo sacar a la acera de la casa del Eterno, la llevó fuera de Jerusalén al torrente Cedrón, y la quemó en el torrente Cedrón hasta reducirla a ceniza, y echó su ceniza en la fosa común. Derribó además las casas de los sodomitas, fíjense nada más, había un burdel ahí de homosexuales y había todo un desastre, era lo más abominable, dedicados a la prostitución, que estaban en la casa del Eterno, donde las mujeres tejían tiendas para acera. Fíjense nada más, qué cosa. Hizo acudir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y declaró inmundos los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Gabá hasta Beersheba. Destruyó los altares altos, las puertas que estaban en la entrada del portón de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda de la entrada de la ciudad, etcétera. Bueno, todo. 9, a los ministros de los lugares altos no se les permitió subir al altar del Eterno en Jerusalén.
aunque sí comían panes ácimos entre sus hermanos, bueno, porque también, ¿verdad?, y volvieron a hacer esto. También declaró inmundo al Tofet, que estaba en el valle de Ben Hinnom, para que nadie hiciera pasar por fuego a su hijo o a su hija, en honor a Moloch, donde Manasés hizo pasar a su hijo ahí. Tantas cosas que él hizo. Bueno, ahí vienen muchos detalles, no vamos a leer todo. Hizo trizas las estatuas y taló las aceras y llenó aquellos sitios de huesos de hombres. Además hizo trizas el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, mediante el cual habían hecho pecar a Israel. Tanto ese altar como el lugar alto los hizo trizas y quemó el lugar alto y lo redujo a cenizas y quemó a acera. Y al regresar Josías vio los sepulcros que estaban ahí en el monte y envió a recoger los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar y los declaró inmundos conforme a la palabra del Eterno que había proclamado el varón de Elohim, el cual había anunciado estas cosas. Y bueno, muchas cosas que él, todo eso. Vean el 25, no hubo ningún rey como él antes de él, que se convirtiera al Eterno con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza conforme a toda la instrucción de Moisés, ni tampoco se levantó otro igual después de él. Josué dijo, no importa que está Jerusalén desahuciada, que su llaga sea incurable. Él cuando leyó la Torá y entró en su corazón, entró ese celo y dijo, no voy a hacer yo lo mismo. Hizo un cambio completo de su vida también, del pasado de sus padres y dijo, no. No hubo ningún rey como él antes ni después. Y aquí viene lo triste, 26. Con todo, el Eterno no desistió del ardor de su gran ira, pues su ira se había encendido contra Judá, a causa de las provocaciones con que Manasés lo había provocado. Y el Eterno había dicho, como aparté a Israel, también a Judá apartaré de mi presencia. Y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual dije, allí estará mi nombre. Y eso es algo que ya hemos estudiado antes, porque finalmente fue desechada Jerusalén, la Jerusalén de abajo, ya sabemos todo lo demás. Y eso es muy tremendo. Y vamos a regresar, Sefanyá, porque ahora sí ya vamos a comenzar. Sefanyá había dicho todo esto. Lo habían atesorado los ministros, lo había atesorado Salum. Les iba a decir, vamos a rápidamente, Primera de Crónicas 6:13, vean lo que dice. Bueno, desde el 1 vean los hijos de Leví, Gersón, Coat, Merari, bueno, ahí empieza a hablar de todos ellos. Vean, Sadoc, aquí viene Tzadok, en la época de David. Aquí viene otro Sadoc, por cierto, descendiente. Y luego viene, Sadoc engendró a Salum, aquí está. Salum engendró a Hilcías, son de los que estamos hablando. Hilcías a Azarías, Azarías a Seraías, y Seraías engendró a Josadac. Josadac fue llevado cautivo. Josadac sí ya le tocó ver la cautividad. Se fue. Es el padre ¿de quién? De Yehoshua, el gran ministro en la época de Zorobabel. Este es el linaje. Esos hombres fueron consagrados. Y la familia de Sadoc, por cierto, que vean, viene desde aquí está, Eleazar, Pinjas, con el que el Eterno hizo pacto de paz, se los dejó a ellos, Sadoc, ¿verdad? En la época de David, Salum, pacto de paz, e Hilcías, ahí estaban en la época de Josías. Qué interesante, lo que estoy diciendo es, siempre hubo un remanente, siempre hubo quien guardar. Ya no estaba Sefanyá, pero estaba el pergamino de Sefanyá. Cuando llegaron a buscar a Salum, le dijeron, oye, ¿dónde está? Dile a ese varón esto, le dijo la esposa de Hulda, la esposa de Sulam. Él estaba guardando él estaba consagrado, protegiendo las vestiduras santas que le había dado el Eterno
a Aarón por medio de Moshe y lo consagrado que significaban. Pero todos ellos, como era familia desde Sado, sabían todo esto, tenían entendimiento de todo esto. Y lo único que le dice Hulda es, el Eterno ha dicho esto, se acabó, ya no hay forma, ya no hay solución. Y es más, dile a este varón que, pero va a morir en paz, su reino va a estar en paz y qué bueno que quiere hacer lo bueno. Y eso fue en la época de Josías. Bueno, eso solamente es una introducción. Pero eso es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver aquí un contenido en donde, ¿sabes qué? Nos va a reflejar. No crean que ya está todo ganado. No podemos hacernos de la vista gorda. No podemos andar ahí jugando con la gracia barata. No podemos decir, ya, el Cristo ya salvó, y la gracia, y el amor, y la misericordia, y el perdón, y vive como quiera, haz lo que quiera. ¿Sabes qué? Ahorita vamos a ver las cosas que se les dicen, ¿no? Guarda las vestiduras. Qué interesante, dice Wilmer Rocha. Qué interesante guardando las vestiduras consagradas. Guarda tus vestiduras. Eso vamos a ver ahorita más adelante. Pero es un punto importante. ¿Guardas tus vestiduras o te descubres con la alegría del mundo, de las religiones, de lo blandengue, lo efímero, lo vil de allá afuera, y no guardas tus vestiduras? Ellos estaban guardando todo, conservando, diciendo, algún momento va a venir la redención. Sefaniah, en épocas de Josías, hijo de Amón. Y luego en el verso 2, destruiré completamente todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice el Eterno. Imagínense Josías. ¿Cómo es posible? Estamos a tiempo. ¿Tendrá misericordia el Eterno? ¿Podrá revertir todo este gran mal que viene? ¿Será que Él perdone aún a su pueblo? Hulda le dijo, no, ya no hay forma. Todos sabemos, toda la casa de Aarón sabe. La casa de Sado, que por cierto, ya para la época previa al exilio, era la única familia, lo vamos a ver en Yehezkel, la casa de Sadoc era la única familia de los levitas que no se había corrompido. De ahí vienen los Sadoquim, saduceos. Pero ya para la época de Yeshua, ya esos Sadoquim ya se habían entremezclado. En la época de los Macabeos, tomaron el lugar que no eran los designados al gran ministro, y vino un hermano que no era consagrado, y entonces se corrompió también la casa de Sadoc. Y finalmente otros se salieron de Jerusalén y dijeron, vámonos al desierto, se acabó. Y vienen los Sadoquim, pero ya en la época de Yeshua ya estaban corrompidos. Qué interesante. No guardaron las vestiduras. Se profanaron. Hasta que tuvo que venir el Mashiach y decir, les voy a vestir con vestiduras reales nuevamente, y ahora sí, el que las guarde bien y el que no, que viva la vida loca. El que sea justo, practique la justicia, y sea santo, santifíquese más. Pero el inmundo, que sigue con su inmundicia, ¿verdad? Básicamente ya lo estudiamos. Y la sentencia luego de Sefaniah era, destruiré completamente todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Obviamente, el contexto de esto es la tierra de Israel y la tierra de los alrededores. Judá, Efraín, Samaria ya habían sido destruidas. Aquí iba a hablar, por supuesto, de Judá, de Yehudá, de Judea, de todo lo que era Judea, el reino del sur. Y también va a hablar de las tierras cananeas, los filisteos, los que estaban alrededor. Toda esa tierra la iba a destruir. Lo digo porque obviamente estas palabras así como que se prestan para decir, ay, mira, está hablando del fin del mundo. Bueno, acuérdense que hemos hablado que hay alusiones proféticas en los profetas que te dan una escena de lo que va a ser el fin. Pero este contexto no está hablando del fin del mundo, del fin de todo, sino del fin de Judá. Ahorita van a ver. 3. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves de los cielos, los peces del mar, los motivos de tropiezo y los que hacen tropezar, y haré que el hombre sea cortado de la faz de la tierra, dice el Eterno. ¿Cómo cortado? Sí, te voy a arrancar de este lugar y te voy a lanzar fuera.
El exilio babilónico, el caldeo, destrucción, limpieza, barrer todo lo que es de tropiezo, los ídolos, bueno, todo lo que había hecho Josías. Vienen otros reyes, los últimos 22 años y medio fue otra vez idolatría. Y no había forma. Dice, y particularmente extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén, y haré cortar de este lugar lo que queda de Baal, y el nombre de los Gemarim, con los ministros, y a quienes se postran sobre los terrados ante el ejército de los cielos. Fíjense nada más. Y a los que se postran y juran por el Eterno, al tiempo que juran por Moloch. Ahora, empiecen a pensar en todo esto. ¿Cómo está el mundo ahora? Los Baales, sacerdotes paganos haciendo misas. Misa significa sacrificio. Sacrificios todo el tiempo, ¿verdad? En los templos, todo el sistema. En la misma cristiandad, todos estos que se jactan de sana doctrina y que la palabra y que Dios y sola fide, sola gratia, sola escritura, que Lutero, que no sé qué, está lleno de abominación, de ídolos, la cruz, el Dagón, el pez, la Trinidad egipcia y sumeria, días paganos, Janus, Tamuz, doctrinas torcidas, todo es lo mismo. Peor ni se diga lo que se dicen ser judíos, ¿verdad? A Ishtar, el libro de Ishtar, eso es el culto a Asera, es lo mismo. Nadie está consagrando sus vestiduras ahí, todos están ensuciándose, manchándose con la idolatría. Consultando el zodiaco, hasta en el judaísmo, te ubican, dicen ellos, según tu tribu, por un signo zodiacal, imagínense nada más, consultando las estrellas. 6. Y a quienes se apartan de en pos del Eterno, y a los que no buscan al Eterno ni lo consultan. Se apartan en pos del Eterno, fuera. Y a los que no buscan al Eterno ni lo consultan. Y ahí está toda la gente yendo a que, ¿cómo se llaman estos confesionarios? No consultan al Eterno, consultan al hombre. Y ahí están otros pidiéndole al pastor, pidiéndole a los hombres, esperando de los hombres. Ay, pastor esto, ay, pastor lo otro, evangelista, apóstol, lo que sea. No consultan al Eterno, consultan a los hombres. Maldito el hombre, confía en el hombre. Silencio, dice en el 7, en presencia de Adonai el Eterno. El día del Eterno está cercano. El Eterno ha preparado un sacrificio y ha escogido a sus invitados. Fíjense nada más. Qué cosa más fuerte. Cualquiera podría decir, ay, el Dios malo, mira, vengativo, mira lo que quiere hacer. No quiere hacer el Eterno esto. Tantos años, décadas mandando a sus profetas, siglos desde Moisés, para que cambien. Y dice, ¿sabes qué? Pero ya no puedo detener el juicio que viene por la maldad del hombre. Lo que estoy diciendo es, lo mismo pasa ahora. Adivinación, consulta a los muertos, espiritismo, doctrinas, ídolos, la misma Ishtar, Astarte, la misma reina del cielo, ya saben, el mismo Dagón, ahí está en el pez, el mismo todo, la Trinidad, todo abominable, todo, el árbol de Navidad, bueno, todas estas cosas, es lo mismo. El día del sacrificio, dice, está preparado un sacrificio y ha escogido a sus invitados. Es decir, el asedio caldeo, sus invitados, pues, los caldeos, los babilonios. Los invito a venir a ser un instrumento de juicio, de castigo a mi tierra, porque me han desobedecido. Ya sabemos que los que se resistieron, los que dijeron no, vamos a guardar la ciudad y el Señor está aquí y el templo y está de pie y nada la puedo destruir, les dijo, los invito, entren y despedacen ese templo. Las murallas, todo, maten a todos los que se resistan. Lo vamos a ver en Yirmiyahu cómo pasó todo esto.
8. El día del sacrificio del Eterno castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten atuendos extranjeros. Fíjense nada más, se habían asimilado, se habían paganizado, ya andaban con el pelo largo, con aretes, con tatuajes, ya andaban con colores, Perdón, a veces digo esto y yo no sé, a veces la gente, por ejemplo, a veces como que es muy cultural en algunos lugares. Mira, usar prendas, por decirlo, ¿cómo se llaman? Típicas, folclóricas, étnicas, yo qué sé, pero que traen ídolos también, ¿no? Que traen dioses, que traen colores. Sí, bueno, eso, los tepostecos, bueno, todos estos. O, por otro lado, también llevar la moda del mundo, ya que habló de un tema, ¿verdad?, de la moda y los jóvenes peregrinando, ¿verdad?, que ya se va al extremo, ya afeminados o con marcas o con símbolos es decir, ya asimilados, pues, ya ni siquiera tomar lo decente del mundo, sino ya, y eso es lo malo, en muchos lugares se ha metido todo esto, por ejemplo, y es que pareciera que no, pero miren, atuendos extranjeros, o sea, quererse parecer a los extranjeros. Aquel día castigaré también a cuantos saltan el umbral y llenan de engaños y violencia la casa de sus señores. El salto del umbral. Se dice históricamente que había un rito en Canaán. Bueno, ¿se acuerdan cuando se llevaron el arca del pacto? La introdujeron donde estaba Dagón, los filisteos. Y al otro día que llegaban los filisteos se encontraban a Dagón caído. ¿Qué le pasó? Lo levantaban, ¿no? Y al otro día otra vez caído, o sea, postrado al arca. Obviamente, pues el Eterno mandaba un ángel y lo aventaba así como que póstrate al arca, ¿no? Y al tercer día, que se rompe, ¿no? Ahí está escrito, está en el libro en los jueces. Y dice que hicieron un umbral, hicieron una marca, le hicieron un culto idolátrico. Entonces, los filisteos, los cananeos, cuando se acercaban a ese lugar, lo brincaban para no pisarlo y no profanarlo, porque ahí había caído Dagón. Y ahí se había roto Dagón, pobrecito lugar, el lugar estaba consagrado, ¿no? ¿Qué hace hoy día el mundo? Hace lo mismo, ¿verdad? Un lugar, un nicho ahí consagrado. Por ahí nos dijeron, ¿verdad?, que en esta secta, por cierto, hay una secta, ya saben, ¿verdad?, que es la más vomitiva de todas las sectas mesiánicas, que tienen un rollo de Torah en un arón, o sea, en un mueble, y todo el tiempo le están, o sea, cualquiera que pasa, todo el tiempo le hace reverencia. Ya algunos ya saben qué secta es esta, ¿verdad? Idolátricos, o sea, idolatrando al arón que está ahí donde está un rollo. O sea, ¿qué es eso? Una cosa, bueno, es instrucción, pero otra cosa es que ya le rindas un culto. Es como lo de ¿ahí se escucha? Sí, ¿verdad? Se me figuró a lo de la mezuzá que hacen los judíos. ¿La mezuzá? A la mezuzá que llegan y le dan un besito y pues es adorar ahí. Ora. Me recordó llevas la mano a la boca para darle un beso, sí. Un beso, un culto, ¿no? Otro culto idolátrico de la misma, ¿no? De la misma índole, ¿no? De lo mismo, sí. O sea, y de ahí viene todo esto, ¿no? Y no se diga en la cristiandad, por ejemplo, el púlpito, el mismo templo, ¿verdad?, la casa de Dios, o sea, todo lo consagra, los objetos los consagran. Y bueno, a lo que voy es esto es muy importante, porque miren lo que está diciendo aquí: castigaré también a cuantos saltan el umbral. Es decir, una cosa en donde lo han consagrado, creen que es santo, que es especial, que te trae buena suerte, vibra, milagros, lo que sea. Todo eso es idolátrico. La mezuzá, decía por aquí Ernesto, los templos, las mismas Biblias. En el judaísmo, por ejemplo, tienen idolatrando el libro de Torah y todos los sidurim. Por ejemplo, si se te cae un sidur, cuidado, lo tienes que levantar y besarlo. Y tienes que hacer no sé qué cosas, ¿verdad?, dependiendo de la línea judaica, ¿no? Ayunar o yo qué sé. Peor, si se te cae un libro de Torah, olvídate, eso es pecado casi, ¿no? Tienes que hacer ahí, ¿verdad?, cosas raras, no sé qué ya, pero la cosa es de que se cae en eso, ¿no? Esa es una práctica cananea, básicamente, ¿no?
todo le atribuyen, ¿verdad?, un culto religioso. Vean, dice por acá, le hacíamos reverencia al rollo de la Torá, también a la menorá, y besábamos la mezuzá cada rato. Vean, es eso es una forma idolátrica cananea, ¿verdad? Como el umbral que ellos respetaban donde había caído Moloch, era santo, le daban el beso. Y de ahí es donde viene la palabra latina at ora. At ora, ora es de boca, hablar. Cuando hacen esto, eso es adorar, ad ora. Un beso al objeto en el cual le hacen culto. Y a lo que voy es esto: olvídate de los umbrales que hay en tu vida. A todos los que saltan el umbral quiere decir, de una u otra forma, todo lo que se asimila del mundo. Y quiero retomarlo porque ya saben, vienen las fiestas decembrinas, le llaman, ¿verdad?, de diciembre, comenzando con le llaman el Maratón Guadalupe Reyes, aquí en México, que comienza con el día de el cumpleaños de la Guadalupana, el día 12 de diciembre, que es el día de la raza, que quién sabe qué tantas cosas, pero el cumpleaños de Ishtar, y luego llegan en las posadas, el día del Tamuz, después los inocentes, y luego los Reyes Magos, y quién sabe qué, todo pura idolatría. Esa es una forma de saltar el umbral de Dagón. Es decir, todas estas asimilaciones, idolatría. Lo que estoy diciendo es, yo sé que la gran mayoría de aquí ya no tenemos nada que ver con eso, ni en cuenta. Pero tenemos que seguir analizando todo lo que está. No vaya a ser que tengamos alguna cosa ahí, ¿verdad?, que es parte de la costumbre de los pueblos, de la literatura de los pueblos. Siempre hemos hablado hasta de objetos a veces. A veces hay gente que ni sabe y tiene ahí un elefante con la trompa para, ¡ay, qué bonito elefante! No, eso es hindú. Eso también es una invocación, es una cosa de la suerte y todo eso. Las cositas esas que suenan en la ventana, ¿verdad?, que para espantar a los espíritus, la hicieron para eso. Los atrapasueños y figuras y pues, imágenes. La superstición en sí, incluso uno la puede inventar, porque de que te cruzas los dedos, de que te pones sabe qué cosa, incluso uno mismo, o al menos yo me he cachado a mí mismo antes de que era muy supersticioso para con cositas bien, que cosas acomodadas bien, el perfeccionismo y todo eso, pues resulta una esclavitud ya de idolatría. Claro, y unas formas como decir, me va a ir mejor, ¿no? O con esto voy a hacer mejor o aparentar algo mejor, ¿no? Y también son fetiches. Exactamente. Finalmente son fetiches. Bueno, quiero aprovechar esta parte porque pues obviamente también estos profetas también nos traen una enseñanza para nosotros. Porque en aquella época arrasaron con la Jerusalén terrenal. Finalmente fue levantada, reconstruida, pero otra vez volvió a caer en lo mismo y luego vinieron los romanos. En la época de Yeshua dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y volvieron a arrasar a Jerusalén. Pero hoy la única Jerusalén que queda en pie es la Jerusalén celestial, a la cual hemos sido invitados. Pero no vaya a ser que seamos cortados, seamos arrancados como piedras vivas, ya no seamos piedras vivas, seamos lanzados fuera. Dicen por acá ranas, pirámides, así es, búhos, obeliscos, un montón de cosas, ¿verdad? Ni hablar de los que besan el anillo del Papa, por ejemplo. Todo eso, todas esas cosas, prácticas religiosas y todo eso, es el umbral de Moloch, ¿verdad? De Dagón. Bueno, sigue diciendo Sefanyá, aquel día, dice el Eterno, se escuchará un clamor desde la puerta del pescado, un gemir desde el barrio nuevo y un gran lamento desde las colinas, dos lugares importantes que todos conocían. La puerta del pescado era una puerta principal de donde venían de fuera, traían la pesca y era una forma de introducir toda esta mercancía. El barrio nuevo, el otro lado, y el lamento desde las colinas, desde todos lados. Gemid, oh habitantes de Mactés, porque todo el pueblo de mercaderes está arruinado, todos los que iban cargados de plata fueron cortados. En aquel tiempo escudriñaré a Jerusalén con linternas, detalladamente, es decir, iré con la luz, viendo cada rincón, cada parte oculta. ¿Qué significa esto? Que al Eterno no se le escapa nada. Imagínense nada más. Si somos llamados a la Nueva Jerusalén y Él si escudriñó la Jerusalén terrenal, ahora imagínense cómo escudriña la Jerusalén a la que hemos sido invitados, a la acción verdadera, al Monte Santo, en donde todo hay luz, ahí no puede ocultarse nada.
Él escudriña todos los pensamientos, todas las acciones. Escudriñaré Jerusalén con linternas, castigaré a los aletargados sobre las heces de su vino. Fíjense nada más, los briagos, ¿no? A los que dicen en su corazón, el Eterno no hará ni bien ni mal. Creen que no va a actuar. Por tanto, sus riquezas serán saqueadas y sus casas asoladas. Edificarán casas, pero no las habitarán. Plantarán viñas, pero no beberán su vino. Se acerca el día del Eterno, el grande, dice, día grande del Eterno. Se acerca con gran apresuramiento. Amarga es la voz del día del Eterno, clamará allí hasta el valiente. Día de la ira es aquel día, día de tribulación y angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y oscuridad, día de bruma y entenebrecimiento, día de shofar y de alarma sobre la plaza fuerte y los altares y las altas torres. Yo haré que los hombres se angustien y deambulen como ciegos, por cuanto pecaron contra el Eterno, su sangre será derramada como polvo y sus entrañas como excremento. Qué escena tan trágica. Se angustien, anden deambulando como ciegos, como zombies. Su sangre será derramada como polvo y sus entrañas como excremento. Y es que el asedio romano era la escena que estaban esperando, caldeo, el asedio babilonio. De hecho, el caldeo fue peor, el romano fue peor. ¿Se acuerdan que Yeshua dijo, vendrá una tribulación cual nunca la hubo y nunca la habrá? Es decir, que ya pasó, porque no la ha habido, pero no la había habido. Es decir, lo que hicieron los caldeos se quedó corto en comparación a lo que hicieron los romanos. Pero bueno, aquí iba a ser los caldeos. Y era todo esto. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Eterno, cuando el fuego de su celo consuma toda la tierra, porque de cierto exterminará repentinamente a todos los habitantes de la tierra. ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿De qué va a servir la riqueza? ¿De qué va a servir el dinero? ¿De qué va a servir hoy día? Y bueno, como les digo, también estas son escenas que seguramente se verán en el futuro, repentinamente, ¿no? Porque en aquella época, pues aunque no fue repentino, fue en partes el asedio caldeo, finalmente destruyó todo, ¿verdad? Pero, si lo pensamos hoy día, por ejemplo, la gente se protege, compra, quiere sentar seguro, quiere acumular, al final no les va a servir de nada para el día del juicio. Capítulo 2. Reuníos en asamblea o nación no deseada, fíjense nada más, nación no deseada, antes que entre en vigencia el decreto del día que arrebatará el tamo, antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira del Eterno, antes que venga sobre vosotros el día de la ira del Eterno. Busquen al Eterno, humildes todos de la tierra. Los que cumplen sus preceptos, busquen la justicia y busquen la humildad. Quizá sean escondidos en el día de la ira del Eterno. Y aquí está la forma en la que van a ser librados. Estábamos hablando de la época de Josías. Josías está en esta época. Ya la llaga es incurable, no hay forma de sanarla. El juicio ya está escrito, ya el Eterno no va a arrepentirse. Por eso se le dice a Josías, pero tú, Josías, si haces lo bueno, vas a ser librado de esta calamidad. Y si te humillas, si eres humilde, vas a encontrar consuelo, vas a encontrar el galardón, ¿verdad? Pero en cuanto a los que se ensoberbecen, se jactaban y decían, no va a pasar ni bien ni mal, no pasa nada, no hay problema, vivamos la vida, sigue con la gracia, sigue con lo bueno y vive la vida y no pasa nada, y eres de doble ánimo, ¿verdad? Porque de veras, eso es muy común, ¿verdad? Es como los sistemas iglesieros, ¿verdad? A veces se ve ahí en las personas, ¿verdad? En el internet, en el Facebook o en los chats, ¿verdad? Que amén y poniendo textos y aleluya y que gracias Padre y que esto y que
¿verdad? Pura, que mucha Biblia, que opinando ahí, estoy hablando, ¿verdad?, de los religiosos. Y en sus vidas son doble vida, otras vidas, que ni idea. Bueno, el Eterno lo sabe todo, eso sí. Pero igual, en las redes sociales, en las mismas iglesias, los domingueros, todos vimos esto, ¿verdad? Como la gente es de doble vida. O sea, tú dices, por eso sales de la iglesia, por eso corres, ¿sí? Porque dices, esto no es congruente. Ay, orando, y amén, y levantando las manos, y aleluya, amén, y canto tan bonito. Me llega así como si fuera la música para ellos, los cantos, ¿verdad? Me está pegando y me entró y termina la emoción y termina, ¿verdad? Todo eso, ya van a sus vidas, hacen lo que quieren, van a donde quieren, comen lo que quieren, creen lo que quieren. Ese es el sistema, ¿verdad?, de la gracia barata. Busquen al Eterno, humildes, todos de la tierra. Y esto es algo que también Yeshua lo predica en las famosas bendiciones del monte de las bendiciones, ¿verdad? Porque Él se levanta y dice, benditos o muy bendecidos los que son humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los que lloran, los que son perseguidos. Es lo que está diciendo aquí. Ellos recibirán recompensa. Ellos recibirán recompensa. Vean, quizás sean escondidos el día de la ira. Y eso también nos toca a nosotros, porque va a venir un día verdadero de la ira para toda la tierra. 4. Regresa al contexto. Gaza será desamparada, Ascalón asolada, Asdod será desterrada al mediodía y Ecrón será desarraigada. Ay de los moradores de la costa, del pueblo de los cereteos, la palabra del Eterno está contra ustedes, oh Canaán, tierra de filisteos, haré que seas arrasada hasta que no quede morador alguno. Todavía estaba en pie Canaán y los cananeos. Déjenme decirles algo, ya no hay filisteos ahora, ya no hay cananeos, fueron destruidos todos en la época de los caldeos, ellos arrasaron con ellos. Lo único que quedó de sobrevivientes fueron el remanente de Israel y de Judá. Pero ahí todavía estaban, vean. 6. Entonces la costa marítima se convertirá en pastizales con cabañas de pastores y apriscos para ovejas. Y la costa será para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán y al atardecer se recogerán en la casa de Ascalón. Pues el Eterno su Elohim los visitará y los hará volver de su cautiverio. Texto clave. Estaba hablando del castigo por medio de los caldeos. Estaba hablando del exilio por medio de los caldeos. Estaba hablando de los humildes, de los humillados, del remanente, de los que iban a aceptar el consejo, a aceptar el castigo. Y estaba hablando que ellos iban a ser recogidos del exilio, los iba a visitar el Eterno en la época de Zorobabel y los iba a traer de regreso de su cautiverio. Otro texto más para decir, el Eterno lo cumplió. ¿Regresaron del cautiverio? Por supuesto que regresaron del cautiverio. ¿Que muchos se perdieron? Pues claro que muchos se perdieron. Pero que iban a ser reducidos a pocos en vez de ser muchos, por supuesto, porque también lo dice la Torah. Y que regresaron y reconstruyeron la ciudad, por supuesto que regresaron y reconstruyeron los edificios, la ciudad, las murallas y el templo. Época de Zorobabel, y ya lo hemos dicho hasta el cansancio, pero no está de más recordarlo. Aquí mismo en el profeta no era todo destrucción. Aquí estaba también la esperanza. 8. He oído el insulto de Moab y las injurias con que los hijos de Amón afrentan a mi pueblo, y cómo se han engrandecido invadiendo sus confines. Sobre todo, ya hemos hablado antes de eso, Moab y Amón son los descendientes de Lot. Habían estado hostigando la parte oriental de Judea y sur, tomando territorios de ellos, invadiéndolos. Y habían hecho alianzas con los pueblos, con también ¿cómo se llaman? Los edomitas. Y entraban, les quitaban sus cosechas, les robaban sus animales, les quitaban sus propiedades, eran puros vándalos, puro vandalismo. Y lo hemos estudiado antes, ¿verdad? Que ellos estaban haciendo esto. Y también, aunque en parte fue un castigo, pero ellos abusaron de esto y empezaron a causar muchos males.
Por eso dice aquí, han engrandecido, invadiendo sus confines. Por tanto, vivo yo, dice el Eterno de los ejércitos, Elohim de Israel, ciertamente Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campos de ortigas, salina y desolación perpetua. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el resto de mi nación los heredará. Esa será la paga de su soberbia, porque afrentaron con altanería al pueblo del Eterno de los ejércitos. El Eterno se les mostrará terrible cuando deje macilentos a todos los dioses de la tierra y todas las costas de los gentiles, cada uno desde su lugar se inclinarán ante él. Y esto iba a ser después de los caldeos. Bueno, primero los caldeos los castigan, y después iba a venir Israel con fuerza por el apoyo, por supuesto, de Ciro el persa, los medos persas, Ciro y Darío. Aquí pone en versión Mailín: humíllate hasta el polvo, nación desvergonzada. Hazlo antes de que se cumpla lo que he determinado, y ese día se desvanezca como la brisa, antes que caiga sobre ti la ira ardiente del Eterno. 12. También ustedes, oh cusitas, seréis muertos con mi espada. Asimismo extenderá su mano contra el norte y destruirá a Siria, y hará de Nínive una desolación, árido como un desierto. Eso también ya lo hemos visto, ya lo acabamos de ver en Nahum. Hasta Nínive está incluido. Básicamente este es el juicio de las naciones. Lo vamos a ver en Irmiyahu, lo vamos a ver en Yehezkel, también aparece el juicio de las naciones, así como ya lo vimos en Isaías, juicio de las naciones. Y se echarán en medio de ella las manadas y todas las bestias del campo, se cobijarán en sus dinteles la lechuza y el erizo, y su voz resonará en las ventanas. Habrá desolación en los umbrales, pues su enmaderado de cedro quedará al descubierto. Esta es la ciudad alegre que vivía, despreocupada, que decía en su corazón: nadie más que yo. Como se ha tornado en horror, en madriguera de fieras, cualquiera que pase junto a ella silbará meneando la mano. Aquí estaba todo el escenario de juicio, incluía las naciones paganas. Y al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, por supuesto, el reino del sur. Solamente los que se humillaran, dice, los iba a reincorporar y los iba a traer de regreso. Importante es este texto que leímos. Los que se iban a humillar, finalmente los iba a hacer volver de su cautiverio. Lo vamos a ver con más exactitud en Irmiyahu, porque este contexto es muy importante. De hecho, lo que estaba haciendo el Eterno era humillarlos. Los estaba haciendo que se humillaran, es decir, se habían hecho altaneros y habían dicho: tenemos el templo, tenemos nuestras murallas, tenemos provisión, tenemos todo, no pasa nada. ¿Y qué dice? Los voy a humillar. Y los que se humillen van a salvar sus vidas. Capítulo 3. Hay de la ciudad opresora, rebelde y contaminada. Fíjense nada más: opresora, que oprime a su pueblo, que desobedece al Eterno con toda rebeldía, y además contaminada, impura. No escucha la voz ni recibe el consejo, no confía en el Eterno ni se acerca a su Elohim. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Fíjense nada más la escena. Y no es muy diferente a lo que vemos hoy día en los sistemas estos religiosos, ¿verdad? Leones y lobos, acabándose a las ovejas, mordiéndoles por todos lados. Ya de por sí van sobre la lana, después van sobre la carne, van sobre todo, dejan puros huesitos, como ya lo estudiamos también. Es más, ni huesos, no dejan ni huesos para la mañana, ya se lo echaron todo. Sus profetas son insolentes, hombres desleales, sus ministros han profanado el santuario y han violado la instrucción. Igual que hoy en las iglesias, dice Franco Chandía. Y perdónenos otra vez si hay por ahí cristianos o procristianos o favoritistas al cristianismo o todos estos ismos que a veces todavía tratan de defender lo indefendible, pero que
a nosotros nadie nos puede venir con insolencias. Oigan, yo estuve más de 20 años en la cristiandad, yo sé ese sistema, lo vimos. Chandía también lo sabe, muchos lo sabemos, años. No nos vengan a decir que, ay, porque están hablando de los cristianos. No estamos hablando de los cristianos, estamos hablando de un sistema corrompido, opresor. Es lo mismo, vean. Opresor, porque como ya lo estudiamos, si no les das el diezmo, guerra contra ti. Te va a caer maldición. Si te vas de la iglesia, maldito, caes de la cobertura. ¿Sí o no? Eso es opresión. Micrófono. Perdón, sus doctrinas que mantienen a muchos esclavizados a la ignorancia y a estar transgrediendo todo el tiempo y estar afrentando al Eterno siempre. Y asustarlos y a tenerlos temerosos, ¿no? Eso es precisamente también lo que, o sea, es como que una y otra, ¿no? Como que primero te tengo temeroso porque tienes que hacer lo que yo te digo, si no el Señor se enoja, ¿no? Y sí, etcétera, sí. Mentiras al final. Y además es que es el ungido, y lo que diga el ungido, opresión. Rebelde, por supuesto, porque van a encontrar lo que dice el Eterno, hacen lo que bien les parece. Contaminados, pues cuántas impurezas, idolatría todo el año, ¿verdad? Desde el Janus hasta la Saturnalia. Aquí están, profetas, los que profieren la palabra son insolentes, ¿verdad? Son desleales en contra del Eterno. Sus ministros o ministros que se llaman levitas espirituales, hasta se hacen llamar levitas espirituales. ¡Qué locura! Profanan el santuario y han violentado la Torá. Es decir, tú dices, oye, es lo mismo, no puedes decir que es algo diferente. Y bueno, lo está hablando en el contexto de aquella época, pues hoy se ha caído lo mismo, ¿verdad? La mayor insolencia, dice por acá, es llamarse a sí mismo profetas, pastores, roés, morés, jajamim, rabinos, rebes, profetizas, apóstoles. Eso ya es insolencia, eso es demasiado rebeldía, ¿no? Yo lo viví, nadie me ha platicado, dice Juan Corral, por supuesto. Yo cuando lo digo no es porque, ay, estoy chismeando, sépanlo, todos lo sabemos, todos. No, y déjenme decirles que ya con todo lo que yo he dicho, a comparación de lo que leo de algunos de ustedes, digo, no hombre, las iglesias donde yo estaba eran conservadoras. Eran conservadoras, no hombre, cuando yo veo testimonios y cuentan, no hombre, qué cosas. Como esa hermana que dijo, porque yo un día dije, no, pues que la pastora, ¿verdad? La esposa del pastor, lo dejó en la iglesia donde íbamos, lo dejó. Y se fue, adulteró y le dejó a los hijos. Y dice una hermana, no hermano, eso no es nada. Dice, el pastor de mi iglesia se fue, dejó a su esposa, pero se fue con un hombre. Tú dices, no hombre, eso sí está peor. Y luego peor, como se va el pastor, porque a la pastora pues la hacen pastora y ahora ya es la pastora. Bueno, en aquella época, ¿no? Es decir, insolencia, rebeldía, opresión, ignorancia, control, todo lo saben. Otra vez no estoy hablando de un fulano, estoy hablando del sistema. El sistema es así. Sus profetas son insolentes, hombres desleales. Sus ministros han profanado el santuario, han violentado la Torá, la han cambiado, la han torcido. El Eterno, que es justo en medio de ella, no cometerá injusticia. Cada mañana saca a la luz su justicia, nunca falta. Pero el malvado no conoce la vergüenza, desvergonzado. Yo hice destruir naciones, sus torreones están derribados, he dejado desiertas sus calles hasta no quedar quien pase, sus ciudades están desoladas, sin persona ni morador. Me dije, de seguro me temerás y aceptarás corrección, y no será destruida su morada a pesar de todo lo que he decretado sobre ella, pero ellos madrugaron para pervertir más sus acciones. ¿Se dan cuenta? Había misericordia del Eterno. En algún momento dice, quizás se arrepienta. Y en la Torá también lo dice. Y miren lo que dice aquí. Después de lo que has visto que he hecho con naciones, que las dejo desoladas, de seguro vas a temer y aceptar corrección. Y no será destruida tu morada, a pesar de todo lo que he decretado sobre ella. Pero ellos madrugaron para pervertir más sus acciones. Es decir,
después Manasés y después de Amón, que es todo una abominación, viene Josías, hace lo bueno, quiere cambiar todo. ¿Y qué pasa con los siguientes reyes, los últimos reyes de Judá? Les importa un cacahuate y se van otra vez a la idolatría, a la rebeldía, y casi le traen, bueno, pues ahí está, ya van a tener su merecido. ¿Se dan cuenta? ¿Ustedes creen que a lo mejor se hubiera arrepentido el Eterno de ese castigo? Con lo que dice aquí, puede ser que sí. Porque en la Torah dice, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad. Pero si hay un culpable, dice, no tendré por inocente al culpable. 8. Por tanto, dice el Eterno, esperadme a mí hasta que el día en que yo madrugue para juzgarlos, pues mi decisión es reunir las naciones, congregar los reinos para derramar sobre ellos mi furor, todo el ardor de mi ira, porque con el fuego de mi celo será devorada toda la tierra. Y estaba hablando obviamente de aquella tierra, la tierra de Judá, los alrededores, todas aquellas naciones. Pero por otro lado, no deja de mostrarnos escena. Ahora, recuerden esto, miren, hemos estado estudiando ya por muchos años y todo el tiempo, y hemos estudiado ya los profetas anteriormente, tenemos un comentario verso a verso, tenemos un comentario panorámico, tenemos otro más, tratando de abarcar temas, pero a lo que voy es, dentro del contexto, eso estaba hablando de Judea, de Jerusalén y de las naciones alrededor. Pero así como en Isaías 53 de pronto entre el asedio habla del siervo sufriente, y muchos dicen pues era mismo Isaías, se estaba refiriendo al Mesías. Y en este tipo de textos, entre líneas, aunque está hablando del castigo a Jerusalén, por supuesto, que ocurrió a Judea y a todos los alrededores, también nos da una escena, un destello de lo que va a ser en el futuro con toda la tierra. Porque de pronto te dice, con toda la tierra será devorada. Y tú dices, ¿toda la tierra? ¿De qué está hablando? ¿De aquello o de lo que va en el futuro? De aquello, en todo lo que se conocía como la tierra, pero te da una escena de aquello que los apóstoles decían, que ellos esperaban todavía lo que los profetas decían sobre el día del juicio final. Qué interesante, o sea, esto no tiene que ver literalmente y específicamente con el futuro, sino con el contexto de ellos, pero te está entre líneas marcando escenas de cómo va a ocurrir en el futuro. ¿Me entienden? Lo hemos dicho antes, ¿verdad? Para que no nos enredemos. Lo digo porque hay personas que toman esto y dicen, no, esto es en el futuro totalmente, como que si no se hubiera cumplido, pero esto ya se cumplió. Y hasta regresaron del exilio, y hasta fueron humillados, y los humillados regresaron y fueron reconocidos, reconstruyeron las murallas, el templo, la ciudad, etcétera. Y bueno, así es, una sombra profética, como dice Honoris, lo hemos dicho siempre. De hecho, en todos los profetas hay escenas del juicio que va a venir en el futuro, ¿no? Pero bueno, escenas solamente sombras, no hay que olvidarnos del contexto también. 9. Dice, para ese entonces purificaré los labios de los pueblos, para que todos invoquen el nombre del Eterno y les sirvan de común acuerdo. Ahora, este texto 3.9 es muy citado hoy día por movimientos, sobre todo los yagüistas, una corriente dentro del mesianismo, efraimismo, del nombre y que el nombre, los nombres restaurados y que no sé qué, y ahora ya no te llamas Juanito, ahora es Yahanán, Ben Sadok y puras de estas cosas, ¿verdad? Y que ya no digas esta palabra y que la otra y que todo es pagano y ya quién sabe qué y que ya hemos hablado de esto, de la restauración, de la doctrina mesiánica y la restauración, que porque dicen que apenas está entrando esto, ¿no? Entonces espera, ¿cómo que apenas? Y citan este texto, ¿no? ¿Qué es purificar los labios? Bueno, si vemos las condiciones y las características de aquella época, imagínense, después de Manasés y Amón, y aunque está ahí Josías,
después se brincan a los últimos reyes, ¿verdad?, de Judá, pues, todo es una abominación. Vuelven a traer los ídolos, vuelven a invocar a los dioses. Lo que está diciendo es de que les iba a purificar, obviamente, sus lenguas. Y cuando los trae de regreso el exilio, pues ya les quitó todos los ídolos. Y ahora los que vienen de regreso ya vienen consagrados y sirviendo al Eterno, obviamente, ¿no? Entonces, eso es parte del contexto, ¿no? No tiene nada que ver con el movimiento yahwista y que ya Hanán y que a todos le quieren meter el ya porque creen que es, sí, ya Hanán y ya Ernesto y ya Héctor y todos le quieren meter el ya Antonio y, ¿verdad? O sea, no, o sea, eso ya son paranoias yahwistas y mesiánicas, ¿no? Vamos, a lo que voy es, no es lo que está diciendo Sefaniah para ahorita, ¿verdad? Sino lo que estaba hablando era hablando de ellos en esa época, porque evidentemente, después de ser totalmente impuros y contaminados, cuando son purificados y limpiados y vienen de regreso, vienen ya, ¿verdad? Hasta Yarushalayim le ponen, ¿verdad? Entonces, espérame, no tiene nada que ver con el ya ahí, Yarushalayim. Bueno, 10. Desde más allá de los ríos de Etiopía, los que me veneran, la hija de mis dispersos, traerán ofrendas para mí. Eso es de regreso al exilio. En aquel día no serás avergonzada por todas tus acciones con que te rebelaste contra mí, porque entonces yo habré quitado del medio tuyo a los que se gozan en tu soberbia, y no volverás a ensoberbecerte en mi santo monte. Otra vez será una purificación de todo. Entonces dejaré en medio tuyo un pueblo humilde y pobre, el cual se refugiará en el nombre del Eterno. El remanente de Israel no cometerá iniquidad, ni hablará mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, pues ellos aceptarán y reposarán sin que haya quien los aterrorice. Por ejemplo, este otro texto que lo citan mucho los judíos. Dicen, es que hemos sido perseguidos, hemos sido asustados, no hemos regresado, y dicen, es que esto no se ha cumplido. Algún día vendrá y viviremos en paz en nuestra tierra. No, pues se les pasó de noche 500 años, que regresaron en la época de Zorobabel y en la época de Yehoshua, descendiente de Pinjas, y estuvieron en paz ahí, a excepción de lo que pasó con la época de los macabeos, ¿verdad? Pero vivieron en su tierra, estuvieron en paz, vivieron por 5 siglos, ¿verdad? Y esto ya ocurrió. ¿Por qué? Porque los mesiánicos y basado en los judíos, pues dicen, no, que hasta que regresemos y nadie nos atemorice y estaremos felices en nuestra tierra. Eso ya pasó. 14. Canta, oh capital de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, alégrate y regocíjate de todo tu corazón, oh ciudad de Jerusalén. Dice el Eterno, ha apartado tus juicios, ha echado fuera tu enemigo, el Eterno, el Rey de Israel, está en medio de ti, nunca más temerás el mal. En aquel día se dirá a Jerusalén, no temas, oh Sión, ni se debilita en tus manos. El Eterno tu Elohim está en medio de ti, es héroe que salva, se gozará en ti con alegría y te renovará su amor y se regocijará contigo con cánticos de alabanza. De Jalel. Reuniré a los que lloran apartados de ti, porque han sido privados de las fiestas solemnes, y te libraré del oprobio que pesa sobre ti. He aquí en aquel tiempo convertiré en oprobio a todos tus opresores, pero salvaré a la que cojea y recogeré a la que fue expulsada, y los pondré como objeto de Jalel y renombre en todas las naciones donde fueron avergonzados. Otra vez, época del regreso del exilio, época de los dispersos, época del reconocimiento, y esto fue dentro del tiempo y del reinado de Ciro el persa. Y lo sabemos porque él reconoció al Eterno y le dio el reconocimiento a todos los que estaban, a los israelitas que estaban en el exilio, y los hizo regresar y les ayudó para que regresaran, construían las murallas, el templo, etcétera. Ahí está. En aquel tiempo os traeré y en esa ocasión os
recogeré y haré que sean motivo de exaltación y renombre entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo haga volver vuestro cautiverio ante vuestros mismos ojos, dice el Eterno. Y aquí está, una vez más, el mismo tema que el Eterno trae finalmente ante todas las naciones. Has pecado, te has rebelado, te has desviado, arrepiéntete, no te arrepientes, bueno, voy a purificarte. Aún con la purificación sin nada, pues ni modo. Solamente el remanente, solamente los que se humillan, solamente los que reconocen, solamente los que hacen la voluntad del Eterno y finalmente los recogen. Esto finalmente ocurrió, aunque los judíos digan no, que no ha ocurrido, que seguimos sin paz y que seguimos desterrados, y todo eso ya es una filosofía talmúdica ya de los judíos que no reconocieron a Yeshua, pero históricamente, contextualmente, esto tenía que ver obviamente con el exilio babilónico y con el regreso en épocas de Zorobabel. Bueno, tanto que en el libro segundo de los Reyes justamente habla de lo mismo, ¿verdad? Habla de lo mismo, ¿se acuerdan? Ahorita fuimos a Segunda de Reyes. Vean, 24:1, aquí está, subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ahí está. Es llevado Joacim, dice, viene la calamidad después más adelante, tomó prisionero, ahí están todos. Eso fue en la época de Daniel, a Daniel le tocó irse ahí, y vean lo que dice en el 25. Llegó con todo su ejército contra Jerusalén y acampó contra ella y construyeron terraplenes a su alrededor. Ahí está, la ciudad fue sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. Aquí está el famoso Tisha B'Av, el 9 de Ab del mes cuarto. El hambre prevaleció en la ciudad, no hubo pan y bueno, empezó la calamidad. Se entregaron, los caldeos rompieron las puertas finalmente, rompieron los muros. Miran, degollaron a los hijos de Sedequías. Fue una calamidad. Bueno, voy a irme a la última parte en donde está en déjenme ir, hay una parte aquí. Bueno, creo que aquí no viene más bien, bueno, aparte de que viene en Esdras, me parece que viene en las crónicas, ¿verdad? Creo que es en las crónicas al final donde, aquí está, vean. Miren, Segunda de Crónicas 36:20, y los que habían escapado de la espada llevó cautivos a Babilonia, fueron esclavos de él y de sus hijos hasta que se impuso reino en Persia. El reino de Persia, para que se cumplieran las palabras del Eterno por boca de Irmiyahu, para que la tierra disfrutara de todos sus Shabbatot. Reposó todos los días de su desolación hasta cumplirse 70 años. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Eterno dicha por boca de Irmiyahu, el Eterno despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar por todo su reino por escrito diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, el Eterno, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha designado para que le construyan una casa. Aquí está, en Jerusalén, el templo Bet, que está en Yehudá. ¿Quién de vosotros que sea de su pueblo, que el Eterno, su Elohim, esté con él y suba allá? Y el edicto era: pueden regresar, los recogeré, los traeré de regreso. Qué interesante. Isaías, que vimos esto, ¿no? Jeremías, lo vamos a ver más adelante, 16 me parece, donde dice: ya no se dirá más, vive el Eterno que hizo retornar a su pueblo, lo hizo salir de Egipto, sino que ahora se dirá: vive el Eterno
que ha hecho subir a su pueblo de todas las naciones. Es decir, Ciro, que comandaba a los medos persas, junto con Darío, y que había sometido a todas las naciones, incluso a Babilonia, les dijo: el Eterno, el Elohim de los cielos, me dio todos los reinos de la tierra, y Él me designó para que se construya templo. Y fue el instrumento que usó el Eterno para recoger a los suyos y llevarlos de regreso. ¿Se dan cuenta? Que nada, que judaísmo, que mesianismo, que la tierra, que vamos a subir y que vamos a cantar la Hatikvá y nos vamos a ir juntos y que la chalala, ¿verdad? Y que la bandera de Moloch con la estrella y que Dagón y que los cristianos y que todos en Jerusalén y la vaca roja, y todas esas son puras barrabasadas. Todo eso es puro doctrina vomitiva, ¿verdad? Hay tantos mesiánicos y vistiéndose de pingüinos y diciendo que la casa de Judá, y que todas esas son barrabasadas, que la casa de Judá y que no sé qué, y que el hermano mayor, todo eso es... Satanás está revolcándose de la risa por todas estas ignorancias. En tiempo y forma esto se cumplió, y finalmente la sombra del Mesías apareció y el Mesías apareció. Sí, hoy día, ¿verdad? Hasta el asunto que hasta Donald Trump es el nuevo Ciro. Imagínense nada más las barrabasadas que dicen, ¿no? En fin. Pero ese es el mensaje de Sefanía. Qué tremendo mensaje. Por supuesto, yo sé que no es un mensaje para todos, no es un mensaje que muchos quieren escuchar, y no es un mensaje que tampoco cualquiera hablaría. Pero son palabras del Eterno. Imagínense qué va a pasar imagínense que el Eterno, ay, bondadoso, el Padre, amoroso, qué bueno es, y va a perdonar a toda la tierra, y todos los sodomitas, y todos los impíos, y los ladrones, y los asesinos, y todos los engañadores, mentirosos, y todo, van a seguir en esta vida, ¿verdad?, haciendo las suyas. No puede ser eso. El juicio ya está designado. Aquí la cosa es humíllate, vuélvete al Eterno, reconoce sus caminos, reconoce al Mesías, camino, verdad y vida, y llegarás a la vida eterna. Si no, aquí están las sombras, va a volver a ocurrir, pero ahora sí, a toda la tierra. Y dice, ponen aquí el 2.3, buscad al Eterno, humildes todos de la tierra, los que cumplen sus preceptos. Busquen la justicia, busquen la humildad, quizá seáis escondidos en el día de la ira del Eterno. Sefan Yam, escondido del Eterno. Adelante. No sé qué tanta certeza haya en lo que pasó con este profeta, porque bueno, a lo mejor comentas que pudo haber sido asesinado, ¿no? O que hubo un complot por ahí. Pero con esto que estábamos viendo del 2, si su nombre significa eso, ocultado, o ¿cómo es? Escondido del Escondido. Eterno. Puede ser. Puede ser que haya sido el escondido del día de la ira y ya sí. dejó el mensaje y vámonos, ya. Sí, puede ser, seguramente. Sí, lo más seguro es que no le tocó a él, porque pasaron 31 años de Josías y luego otros 22 años y medio de los últimos 4 reyes. Y a lo mejor no le tocó, lo escondió el Eterno, sí, finalmente escondió del Eterno, ¿no? Muy posiblemente, por supuesto que sí. Y es que él, como muchos, sufrieron en parte, pero seguramente el Eterno pues los libró de todo eso. Del exilio, definitivamente que sí. De la calamidad, definitivamente que sí. El único que lo vivió fue Irmiyahu, la calamidad, Daniel y Ezequiel, que fueron llevados al exilio. Pero, aquí está. Y aquí hay 2 cosas que se quedan con nosotros, ¿verdad? Número 1, como lo vimos tanto de Salum como Hulda, guardaban las vestiduras. En la época de Josías guardaba las vestiduras, es decir, él también se encomendó eso. Y lo otro es, pues más nos vale la obediencia para que seamos escondidos del Eterno. Dice el Brit Hadashah que aquel día vendrá como ladrón en la noche. Pero también Shaul de Tarso dice que nosotros estamos en luz, ¿sí?
para que no nos agarre como los que están en tinieblas, de tal manera que seamos librados del día del juicio. Dice, porque no estamos para ira, sino para redención. O sea, estamos escondidos del Eterno, en el Mesías. Como dice la Escritura también, estamos escondidos en el Mesías, guardados del Eterno. De esta forma, pues nos queda escuchar el mensaje también, ¿verdad? Porque para esta generación, para esta vida, para esta tierra, para estos humanos terrenales, hay un fin. Y tenemos que estar escondidos del Eterno, guardados con Él. Pero para eso tenemos que guardar las vestiduras. De otra forma, vamos a quedar expuestos. ¿Vas a comentar algo todavía? No. Y bueno, ¿cuánto tiempo estuvieron advertidos hasta que se cumplió? Dicen por acá. Estuvieron desde que se rompe el reino, desde Salomón, ¿verdad? Desde ahí se les dice a la casa de David, no siempre habrá un descendiente. Y se le dice a Salomón, de aquí en adelante se romperá el reino. Fue el primero. La primera pérdida. Y ya después empezaron los profetas, vuélvete o el Eterno te va a castigar. Volveos. Yo pienso que fueron fácilmente, pues fueron como desde el año 900 más o menos. Bueno, estamos hablando de Roboam y Jeroboam primero. Imagínense, échenle cuentas, desde el 900 hasta el 538 que fue destruido el templo. 350 años mandando profetas, dice el Eterno, todo el tiempo, de día y de noche, sin cansarse. ¿Para qué? Para que les dijeran, vuélvanse, porque si no, el Eterno los va a castigar. Hasta que llegó. Y pues bueno, aquí está Sephanyah, escondido del Eterno, el cual tenemos que ser también nosotros. Si no, nos va a tocar también. Así que a perseverar y a guardar las vestiduras. Amén.